7, verso 20, 21 y 22. Gloria a Jesús. Aleluya. Vive Cristo para siempre. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Esperamos que los amigos que nos están escuchando, aunque no están aquí dentro de la cancha, pues estén atentos al mensaje. Porque tengo la seguridad que Dios sobre todo quiere conversar con ellos. Amén. La cita de nuevo. Vamos a la lectura bíblica que tenemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y tomándole, le trajeron al areópago, Hecho 19. diciendo: ¿podremos saber qué es esta cosa, esta nueva enseñanza que hablas? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Padre, gracias por tu palabra. Confío en esta noche, oh Dios, que tú pondrás tu palabra en mis labios, que edificará a todos los hermanos y también a los amigos que nos escuchan. Así lo creo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Santo es Dios. Gloria a Dios. Santo es Dios. Gloria a Dios. Decir o oír algo nuevo. Es el tema del mensaje en esta noche. Precisamente, hermano, tenemos aquí una cita obligada con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo viene de Atenas. En Atenas entra a la sinagoga a hablar acerca de Jesucristo. Dice que muchos creyeron al mensaje, pero otros no creyeron, sino que se airaron en contra de Pablo. De manera que los hermanos se enteraron de la situación y Pablo tuvo que salir corriendo a la provincia más cercana, a Berea. En Berea, estos judíos eran mucho más nobles que los de tesalonicenses, porque los bereanos, todo lo que Pablo les decía, ellos escudriñaban diligentemente a ver si estas cosas eran así. Amén. Gloria a Dios. De manera que muchos de los bereanos creyeron el mensaje. Sin embargo, los de tesalonicenses se enteraron que Pablo estaba predicando en Berea, y una distancia de 75 kilómetros, se fueron rápidamente a Berea para enfrentar a Pablo. 75 kilómetros para enfrentar a Pablo. Acuérdense que el apóstol no estaba solo. Acuérdense que el Espíritu Santo estaba sobre él. Amén. Amén. ¿Cómo debe estar en nosotros? Porque sin él nosotros no somos nada, y cualquier cosa que nosotros hablemos, pues sería sin sentido si no tiene la gracia del Espíritu Santo. Aleluya. Bien, hermano, igual sucede aquí en Berea. Los hermanos le dicen a Pablo que tiene que salir corriendo a la costa, porque viene ese grupo detrás de él. Pablo deja a Sila y a Timoteo en Berea, y como tuvo que salir rápidamente, salir de esa ciudad, llega sin habérselo propuesto a Atenas. Y en Atenas, mientras espera a Sila y a Timoteo, dice que su espíritu se enardeció
viendo la ciudad entregada a la idolatría. Es decir, Pablo se indignó porque en esa ciudad era una ciudad verdaderamente idólatra. Pero es bueno, hermano, que nosotros toquemos un poco acerca de los atenienses. Yo quiero que ustedes sepan que la cuna del saber del planeta era Atenas. Acuérdense, hermano, que en Atenas fue precisamente el nacimiento de esos grandes filósofos que todavía se enseñan en diversas universidades. Era el lugar de Sócrates, Aristóteles, Platón. Era una ciudad que albergaba a toda aquella persona que estaban interesadas en el saber o tenían algo que decir. Era el lugar apropiado. Era la cuna para usted enterarse, para usted estar a tono con el conocimiento imperante en el mundo de esa época. Sin embargo, Pablo no se propuso en ningún momento sorprender a nadie. Ahora, no se sintió bien. Aquella persona que tienen el Espíritu de Dios, donde quiera que están, dan a conocer el mensaje de Cristo. Amén. Pero también debemos conocer que esta ciudad, aunque estaba llena de idolatría, era una ciudad culta. De manera que había demasiada gente con ese conocimiento humano. Lo que nosotros hoy conocemos en el carnaval como una fiesta satánica, porque es verdad, para ellos era sencillamente un asunto cultural. De manera que todo aquel que tenía algo que decir, no importa lo que recibiera, no importa lo que sea, pues era bienvenido. Por eso nosotros encontramos, vamos a ver más tardecito, que Pablo, andando por la ciudad, se encontró una inscripción que decía: al Dios no conocido. Bueno, de ese se agarró Pablo. Amén. Pero bien, hermano, sigo aquí con esta persona. Ellos se acercan a Pablo y era un tumulto muy grande, porque lo que Pablo estaba diciendo llamaba la atención. Les repito que a esa ciudad se iba a dos cosas: usted iba a aprender o a enseñar. El apóstol Pablo llegó a aquella ciudad a enseñar. Llegó como maestro, porque tenía algo nuevo que decir, algo que ellos no conocían. Amén. Como lo tenemos nosotros. Esa verdad que llena y cambia, esa verdad depositada en nosotros, que es la palabra de Dios. Que no debemos quedarnos callados en ningún lugar. Debemos darla a conocer. Amén, porque la palabra en sí misma tiene poder. El poder no radica en nosotros, sino en la palabra de Dios. De manera tal que si usted y yo la conocemos y la damos a conocer, cambiamos el corazón de la gente. Que eso es lo que se quiere en definitiva. Amén. Bueno, pues Pablo, sigo aquí, ellos están escuchando a este hombre. Todo lo que él está diciendo le llama la atención. Se hace un gran escándalo, una gran multitud está atenta, porque lamentablemente había muchas personas que, como fueron a aprender, esa era la universidad, vamos a llamarle así, de la época. Usted quería aprender, tenía que irse a Atenas. Usted quería enseñar, tenía que irse a Atenas, porque era el sitio culturalmente, religiosamente, para aprender. En ese entonces, dos cosas salían a relucir.
lo que es la religión y la filosofía. De manera tal que de la filosofía se desprende toda la ciencia del saber. Amén. Los filósofos dicen que el principio de la sabiduría o del conocimiento es la duda. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría o del conocimiento es el temor a Dios. Amén. Aquellos se van a la palabra, nosotros nos vamos al creador de la palabra. Amén. Son cosas distintas. Gloria a Dios. Bien, hermano, seguimos aquí con el apóstol Pablo. El apóstol entonces, el grupo de personas, los sabios de ese entonces, de ese momento, dice, bueno, este hombre hay que llevarlo al sitio mejor que nosotros tenemos para exponer esa enseñanza, porque a nosotros nos resulta extraño lo que él dice, muy extraño. Ahora bien, el apóstol tiene esa oportunidad de hablar en ese lugar, y yo quiero, hermano, que ustedes entiendan que ese lugar, el Areópago, vamos a compararlo con algunas universidades que lo que tienen la oportunidad de exponer allí son clasificados de manera que esa persona se le presta la debida atención. Y ustedes saben que se da el Premio Nobel de la Paz, Premio Nobel de Medicina. Pero ¿cómo se dan cuenta ellos que esta persona realmente merecen? ¿Dónde han expuesto a esta persona para que sean reconocidos como tal? Bueno, nosotros tenemos algunas universidades importantes en el mundo, y en esa universidad importante esa persona van y exponen. Harvard, Cambridge, el Instituto Tecnológico en Massachusetts, Oxford. Es decir, toda aquella persona que en su diferente área del saber tienen la oportunidad de exponer allí, son tomadas en cuenta. De manera hasta que no cualquiera puede estar allí. Amén. Lamentablemente, no aparece en una de las universidades nuestras dentro de esa categoría que le he mencionado. Pero para la época, a ese sitio donde invitaron a Pablo, era el podio más grande, más alto. La colina de Ares era un peñón alto, y desde allí se veía la ciudad de Atenas, y todas las personas se colocaban para escuchar ese nuevo mensaje. ¿Qué es lo que este hombre trae? Y yo quiero que ustedes entiendan, hermanos, que nosotros tenemos personas preparadas. Aleluya. Amén. Pero que aparte de tener personas preparadas, tienen la unción del Santo. ¿Qué es lo que le da ese aval? ¿Qué es lo que le da ese sabor? Para que lo que ellos digan realmente cambie la vida de los oyentes. Amén. Y cuando Pablo tuvo la oportunidad de expresarse delante de todas estas personas, llama la atención. Llama la atención porque se supone que Pablo está hablando dentro de un grupo de personas capacitadas, muy capacitadas para su época. Sin embargo, Pablo le habló Pablo Del Dios no conocido. como ellos hablan, para que me entiendan mejor. Si yo soy médico, utilizo el argot de médico. Si yo soy abogado, utilizo la palabra que utilizamos los abogados. Entonces Pablo le habló a ellos en ese tono, en esa palabra. Pablo hizo una introducción que llamó bastante a la atención, de modo tal que no era un leguleyo, no era cualquier persona, era alguien que tenía conocimiento, de modo tal que él también le citó personas de la época preparadas o poetas de la época.
Y Pablo le dice que Dios había hecho el linaje de la tierra por un solo hombre. Quiero, hermano, enfatizar un poco que lo que introdujeron a Pablo al Areópago fueron dos que sostenían corriente filosófica bastante de moda para la época. Los epicúreos entendían que el hombre debía buscar la felicidad, no importa cómo sea, pero el placer y la felicidad, el hombre debía buscarla y tratar de vivir con moderación, pero siempre buscando su bienestar. Los estoicos eran otros que entendían que el hombre era una especie de semidios, que debía guardar su alma, que debía cuidarse, porque él, como una especie de semidios, tenía que tener un comportamiento conforme a lo que es precisamente una especie de semidios. Dos cosas opuestas. Uno era moralista, que eran los estoicos, y los otros eran liberales, los epicúreos. Y Pablo le habla a estos dos grupos de personas. Pero hermano, qué importante, interesante que Pablo se acerca a esta persona, le habla para que se entienda mejor, como quien dice en su idioma, y dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombre, como si él necesitase de algo, pues él es quien da a todo vida y aliento y a todas las cosas. En otra palabra, Pablo le está hablando del creador de todo lo que existe. A ese era que él representaba. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En otra palabra, todo cuanto existe en esta tierra existe por voluntad de Dios. El mundo, ¿verdad? La tierra y su plenitud, ¿a quién le pertenece? Y todo lo que habitamos en ella, ¿a quién le pertenece? De manera que Pablo está representando al creador del universo. Y el universo, hermano, esta palabra lo que significa es la totalidad de lo que existe. Y Dios escogió un hombre para salvar a todo lo que habita sobre la faz de la tierra. Mire, yo me voy muy lejos con el asunto de Cristo. Si existiera vida en otro planeta, Jesucristo es el Salvador de ese planeta. Y usted me dirá: pero ¿cómo? Si fue aquí que Él vivió y nació y murió y resucitó. Yo no sé, pregúnteselo a Dios. Dios puede hacer eso y más. Es que no hay otro Salvador como Él, porque Él lo tiene a todo. Amén. Ahora, la parte ya central es cuando llegamos al verso 30, cuando le dice a ellos: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará a todos los hombres,
Amén. Es decir, Pablo ya dejó el formalismo del lugar y entró en materia. Comenzó entonces a hablarle de lo importante de la salvación. Es decir, todas esas cosas que ustedes adoran, ya Él lo pasó por alto. Hasta que ahora ustedes se enteraron de lo que es único y real. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Y ellos se estaban enterando en ese momento de quién era el Salvador, porque no lo conocían. Ahora bien, ese tiempo de ignorancia pasó a la historia. Ya el Señor no actúa de esa manera. Ya le ha fijado límite. Aún la tierra gime. La tierra está gimiendo por ser liberada. Porque por culpa de nosotros, por el pecado, la tierra sufre. Y ella también necesita ser liberada. Amén. Es decir, un asunto profundo pero real. De manera, hermano, que Pablo ya aquí le está tocando la parte íntima, la conciencia de ellos, para que entiendan que hay un Salvador y hay que buscarlo. Y sin Él, el hombre no podrá tener vida. Amén. La vida está en Jesucristo. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y precisamente ellos se estaban enterando de algo nuevo. Se estaban enterando de una palabra, de un libro que, a diferencia de cualquier otro, este libro contiene vida en sí mismo. Amén. Es un libro vivo, un libro real. No importa el tiempo que ha pasado por él, no ha perdido la sustancia, la mantiene. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Qué bueno es el Señor, hermano. Hermano, y lo importante de esto es que Dios a nosotros nos ha dado esta verdad. Y se ha escondido a la gente de Oxford, se le ha escondido a la gente, a los de Harvard, se le ha escondido a los de Cambridge, y se le ha dado a los del Javillar, a los de Palmasola, a los de la Rigola. Díganme de dónde es usted. Amén. Los de la Viara. En su misericordia, hermano. Y es algo que nosotros tenemos que valorar. Valorarlo, hermano, lo más que se pueda, porque conociendo estas grandes verdades, y viviendo conforme a la misma, nosotros podemos caminar por la calle muerto de la risa. Y la gente no entenderá la locura nuestra. Fíjense que en una ocasión Pablo fue a predicar. ¿Qué dijeron ellos? Esta gente está trastornando el lugar. Pero claro, donde llegan los cristianos, tienen que trastornar el lugar. El sitio no puede ser el mismo. La gente tiene que cambiar. Amén. Porque solamente Dios lo hace. Y nosotros somos los portadores de esa verdad. Pablo no se cayó. Hubiera sido cualquiera de nosotros. Y entonces nace ese sentimiento de inferioridad. ¿Cómo yo le voy a hablar de esta gente de eso? ¿De qué manera voy yo a hablar aquí en este lugar? ¿Cómo yo le podré convencer? ¿Con qué palabras me saldrán esta gente que me sacarán de base? Ustedes saben que la Biblia no dice nada acerca de la preparación de Pedro, que era un hombre pescador, un hombre trabajador. Y sin embargo el Señor le dice a él y a los demás: señores, miren, no se preocupen tanto. Cuando ustedes estén delante de los magistrados,
yo pondré en su boca lo que deben decir. Amén. Amén. Hay mucha gente en la actualidad que se están burlando de esa verdad, porque ya no la creen. Amén. Ahora dicen, no, se la rellenará de piedra, porque si usted no tiene nada que decir, ¿cómo te va a defender? Es decir, lo que hace el Espíritu Santo lo están obviando, y no debe ser así. Ahora, nosotros no debemos creer esas falsas enseñanzas, porque son verdades que nosotros debemos sostenerlas hasta el final. Amén. ¿O es acaso, hermano, que nosotros tenemos algo que decir de sí mismo? No tenemos nada. Pero cuando Dios nos usa, la gente cambia. Pero cuando hablamos en el nombre del Señor, la gente cambia de actitud. Ustedes saben quiénes se arrepintieron, ahí ustedes lo conocen. Se arrepintió el decano del Areópago. El decano, ¿quién era? Bueno, el jefe, el más sabio de ellos. Ese alcanzó misericordia. Y llama la atención que la Biblia hace mención que también se arrepintió una mujer llamada Damari. ¿Por qué hace mención de ella específicamente? Porque las mujeres en ese entonces, lamentablemente, las mujeres no se me sientan mal, no se me sientan mal. Pero en ese entonces las mujeres, los animales y los esclavos estaban en la misma condición. En ese entonces, ahora hay igualdad, Amén. No se me vayan a poner guapa, que ya no es así. Entonces se hace mención de esa mujer porque esa mujer no era cualquier mujer. Era una mujer inteligente, una cortesana que podía discutir cualquier tema filosófico. Esas mujeres no abundaban, pero tenían mucho conocimiento. De manera hasta que ella también creyó el mensaje de Jesucristo. El mensaje es dado, pero no todos creen. Porque a todos no le he dado esto. Esa es la verdad. Todos lo escuchan, pero no todos lo aceptan. Porque son muchos los llamados. Pero nosotros somos los escogidos. Aunque hayan ilusos y liceístas, somos los escogidos. Amén. No me digan que lo dañé ahí. Todo de un mismo partido. Somos los escogidos, hermano. Dios tuvo misericordia de nosotros. Y esto es tan interesante, que el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo para heredar salvación. Miren, esa gente, cuando Pablo comenzó a hablarle, ellos entendían por Jesús, Lexus. Oiga, uno de los dioses de ellos. ¿Qué significa? El Dios de la sanidad. Y entendían por resurrección Anastasis. Por eso Pablo no ahondó tanto acerca de Jesucristo, porque se dio cuenta que él estaba dando su palabra a los cerdos, lamentablemente. La enseñanza de la palabra de Dios en ese entonces, y debe ser también ahora, producía creyentes o gente que prorrumpen en ira contra nosotros. Porque los que no son alcanzados con la salvación, se despierta en ellos el espíritu satánico. Y tienen ese comportamiento en contra de nosotros. Amén. Hermano, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado
de los muertos. Esa clase la dimos recientemente, pero vale la pena mencionarlo en este mensaje. Noten ustedes, hermanos, que cuando hubo problema en el servicio en la iglesia primitiva, porque los judíos griegos decían que sus mujeres estaban siendo desatendidas. Y llama la atención el hecho de que se cogen 7 hermanos, pero las cualidades de esos hermanos llaman la atención, que es lo que hoy se está necesitando para poder convencer. Eran 7 hermanos llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Como estaba Pablo en ese sitio hablando, lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces a nadie se le ocurre, pero ¿cómo puede ser? Porque si hubiese sido yo, busco 7 cocineros. No. Buscaron 7 personas llenas del Espíritu Santo. Pero en ellos se desarrolló ese don de ¿qué? De repartir y hacerlo con liberalidad. De modo tal que cuando este hombre tuvo la oportunidad de servir, no solamente servía, sino que también su servicio se iba un poco más. Al que estaba enfermo, oraba y el enfermo se sanaba. Aparte de darle la ración alimenticia por el cual había sido acogido. Pero Dios a través de ellos hacía portentos, maravillas y señales. Y hoy nosotros necesitamos envolvernos en la búsqueda espiritual para que estas cosas se hagan realidad. Y no tengamos ningún temor para exponer la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios lleva su propia sustancia y ellas son las que cambian y transforman a los oyentes. Pero sin la ayuda del Espíritu Santo, lamentablemente, como el amor, seríamos como címbalos que retiñen. Amén. Bendito sea Cristo para siempre. Miren, los hombres de ciencia, realmente, la persona de ciencia, sabe que hay un creador. Yo me he topado con personas realmente que dominan a profundidad el área donde están. Y he notado en la mayoría de esas personas esa humildad. ¿Por qué humildad? Bueno, porque el que más sabe entiende que le falta demasiado por aprender. El que cree que sabe, lamentablemente, es aquel que no sabe nada. Alaba y adora ahora. Y la gente que así se comportan son ignorantes. Pero Dios pasó por alto esos tiempos de la ignorancia, hermano. Cuando en Palmasola daba la clase de escuela bíblica y tenía la oportunidad de que los hermanos hablaran, siempre le prestaba la debida atención. Porque yo no sé a cuál de esos hermanos Dios le iba a dar la sabiduría, la palabra que los hermanos necesitaban en ese momento para ser cambiados. No solo es enseñar, es esperar que a través de la palabra de Dios la gente reciba un cambio. No es una enseñanza normal lo que se da en la escuela bíblica. Y recuerdo un día, un señor casi de 80 años, me parece que era familia de Elvira, creo que sí, era Reynoso, él murió. Tiene que ser un tío de Elvira. Hermanos, y ese señor le damos la oportunidad. Y lo que él dijo, yo, hermano, podemos terminar la clase ahora mismo. Con lo que él acaba de decir ya no vamos llenos.
Porque es reconocer quién tiene en el momento la palabra que el pueblo necesita. Y ninguno se puede creer merecedor de ella si no es usado por Dios en un momento determinado. Amén. Cuando así se enseña, la iglesia crece. Amén. Pablo en ese lugar enseñó que todos no creyeron. Bueno, está bien, no todos creyeron. Pero lo más importante, realmente creyeron al mensaje. Aleluya. Amén. Los grandes en el evangelio son humildes. Sí, Señor. No porque lo digan, sino que vivan como tal. Amén. La gente que Dios siempre tiene presente son aquellos que entienden su condición y van ante el Creador y no temen en vaciarse ante Él, decirle su corta condición. Papá Dios le agrada eso. Amén. Amén. Pablo dijo en un momento que no lo podía decir ahí en el aerópago. Y era un hombre inteligente, un hombre sabio de la época. Y él dijo, todo lo tengo por basura. Amén. Lo tengo todo por basura. Ese conocimiento que yo adquirí fuera de esto, para mí no me sirve. Y le dijo a los hermanos cuando tuvo la oportunidad de juntarse con ellos, porque lo que hoy el evangelio que yo predico, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Cuando él se arrepintió, se fue 3 años a Arabia. El Espíritu Santo lo capacitó. Amén. 15 años después sube a Jerusalén, según Gálatas capítulo 1, verso 20, por ahí. Y luego se encuentra con Pedro y los demás. Y aún así es Bernabé que lo presenta, porque todavía los hermanos tenían duda de él. Pero él había sido alcanzado, cambiado, transformado por el Señor. Amén. De manera, hermano, que nosotros tenemos que hacer nuestro eso que dijo Pablo: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso no fue cualquier persona que lo dijo. Fue alguien que renunció. Dejó atrás todo cuanto podía conocer y saber. Dejó atrás ese conocimiento y tanta gente que eran parte de él en el Sanedrín. Esos 70 ancianos que lo conocían. Él renunció a ser amigo de esa gente. Pero él se hizo amigo del Espíritu Santo. Yo decía un mensaje en la iglesia que debemos llorar por un avivamiento. Llorar por un avivamiento, hermano. Dios de tiempo en tiempo mueve las aguas. Y creo que se está acercando un tiempo propicio para que las aguas se muevan. Para que haya un comportamiento distinto en los hermanos. Para que haya deseo de llegar temprano a la iglesia. Para que se levanten Pablo, Esteban y Estebanía. ¿Quién sabe dónde nos llevará Dios? De los que están aquí, ¿quiénes irán a Orfo? Porque tienen palabras que cambian. Pero lamentablemente nos ha tocado vivir una generación que ninguna otra ha pasado y está viviendo lo que nos ha tocado a nosotros vivir. Es el tiempo del conocimiento, pero es el tiempo de la ignorancia más grande. Es el tiempo de confusión. Es el tiempo de apostasía. La confusión que hay en la iglesia, porque la mayoría de los hermanos, sus pastores, están en un celular. No quieren escuchar
el mensaje de la congregación, porque pueden escuchar uno mejor en el teléfono y escogen a quien ellos quieren escuchar. Pero eso no es un modelo bíblico. De manera, hermano, que vamos a preocuparnos un poquito más. Pablo no tuvo ningún temor en hablar, pero tampoco nosotros vamos a tener cuando así nos comportemos. Y Dios no nos dejará en vergüenza en ningún escenario, en ningún lugar, porque estará con nosotros y está con nosotros. La fe hace maravilla, hermano. Amén. Él va a completar lo que a nosotros nos falta. Amén. Él lo va a completar. Es tiempo de avanzar, pero avanzar que buscando un poco más a Papá Dios, de modo tal que lo que pasó en esa iglesia de los Hechos de los Apóstoles se haga realidad en nuestras iglesias. Amén. Eso es lo que queremos, hermano. Bueno, Isaías parece decir 700 años, 750 antes de Cristo, parece haber conocido esta realidad que hoy nos ha tocado vivir a nosotros. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Lamentablemente no se lo estoy diciendo a los de afuera. Es para los que estamos aquí. Habla, Jehová, que tu pueblo oye. Mientras pueda ser hallado, está a disposición de nosotros, al servicio de nosotros, está por nosotros y nosotros estamos por Él. Hay una cosa del Papá Dios, siempre ha sido así. Él respeta a cada hombre, de manera tal que a nadie obliga. Gloria a Dios. Su palabra están ahí, sus promesas están ahí y están para nosotros. Para nosotros. Amén. Dios quiere usarte a ti, quiere usarme a mí. Vamos a ser un poquito más amigos de Él. Amén. Para que podamos ver esa gloria y dejemos de hablar de los tiempos pasados y hablemos del presente. Dios me le bendiga. Amén. Dios lo guarde. Amén. Amén. Gloria al Señor.